La- Bienvenida, doctora Elvia Montes de Oca. La pregunta es, ¿qué temas del socialismo serían relevantes que el pedagogo estudie? ¿Qué temas del socialismo serían relevantes? Pues yo sugeriría que precisamente de la reforma de la educación socialista, lo que se estudiara fueron en qué teorías pedagógicas se basó esta reforma. Porque si bien tiene un carácter ideológico, transformador de las mentalidades, de las formas de pensar y concebir el mundo, tanto natural como social, también tiene fundamentos pedagógicos que no son propios, no inventaron pedagogías, no inventaron corrientes pedagógicas, teorías pedagógicas, pero sí utilizaron las de otros pedagogos, muchos de ellos extranjeros, en donde podemos encontrar ahí cuáles eran los fundamentos de esta reforma, fundamentos pedagógicos. Entonces, ustedes como pedagogos lo que pueden hacer es analizar la reforma educativa, pero desde este aspecto, desde la pedagogía. Y yo encuentro, por ejemplo, que están basados en el racionalismo de Ferrer, en la teoría de la acción o escuela de la acción de John Dewey, están basados en la educación intuicionista con base en los sentidos, por ejemplo, de Ferrer Guardia y en algunos de ellos más. Pero el aporte, repito, no es original, sino lo que hicieron fue buscar varias, no sé si consciente o inconscientemente, con dirección o sin ella, buscar varias corrientes pedagógicas que apoyaran este tipo de educación que está fundamentada en la razón y la experiencia. Entonces sería nuestro aporte como pedagogos. Ahora, ¿en qué fuentes nos podemos basar para tener esta aportación a la investigación? Las fuentes son diversas. A un pedagogo, a un investigador, a un historiador, no puede desechar algo diciendo esto no me va a servir. Todo lo que encuentre y que hable, que aborde, que aporte sobre el tema investigado, todo es considerado como fuente de investigación. Entonces, para este trabajo o para cualquier otro, yo sugeriría que el investigador, el primer paso que tiene que hacer es conocer qué hay sobre el tema. Porque si no lo conoce, va a pasar a las fuentes primarias y no va a encontrar lo que busca, puesto que él mismo no sabe lo que está buscando. Entonces, un investigador incipiente o avanzado, el que sea, tiene que empezar primero por buscar lo que hay con respecto al tema que va a investigar. Una vez ya habiéndose empapado de lo que hay, que se ha escrito, y ojalá que lo que encuentre sean no posiciones iguales, ni versiones iguales, sino versiones distintas y hasta contrarias, porque eso va a ser mucho más interesante, ya podría pasar a las fuentes primarias. Y las fuentes primarias es cualquier indicio que encuentre sobre el tema, no necesariamente lo que guardan los archivos, que son fundamentales y que no los pueden excluir, hay que ir a ellos, pero pueden ser fotografías, cartas, monumentos, incluso hasta los cementerios mismos me pueden hablar de la historia y me pueden hablar del tema que yo investigo. Entonces, todo puede ser utilizado como fuente de investigación, pero no puedo yo entrar a ellas sino antes conozco el tema que voy a investigar. Es fundamental que nosotros como pedagogos primero sepamos qué queremos para después pasar a esas fuentes, ¿no? Y empezar a hacer nuestra discriminación de fuentes. Sí, a mí me ha pasado con muchos alumnos que me dicen, es que no encuentro lo que busco. Es que lo que tú buscas no lo vas a encontrar porque no está en ese periodo, en ese problema, en ese tema. Si primero conoces el tema, ahora sí sabes lo que estás buscando. Muy bien, ahora pasando a otro tema, usted hablaba del método globalizador. ¿En qué se basaba este método? Cuando nosotros adquirimos un conocimiento, cuando nosotros nos acercamos a la realidad no está parcelada, no está en estancos, no está en divisiones. Aquí está el mundo natural, aquí está el mundo vegetal, aquí está el mundo animal, aquí está el mundo mineral, aquí está el mundo social. Recibimos todo. Nuestra percepción es holística, es global, es todo. Ahora, no puedo yo entender el todo de esa manera. ¿Qué es lo que hago? Mentalmente hago divisiones, pero eso es algo que abstracto, no es la realidad en sí,
que hace el ser humano para poder entender mejor lo que recibe. Pero un niño, en este concepto de método globalizador, que fue el método de complejos, tampoco fue original, producido en México por nuestros pedagogos, sino que es un modelo de la pedagogía rusa, lo trajeron de allá. Y un niño tiene que aprender de la misma manera que capta la realidad, en forma global, en forma total. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y repito, en los periódicos de la época, hay lecciones de los maestros, lecciones prácticas de los maestros, de cómo abordar un tema del programa a partir de este método. Entonces, no es decir, vamos a ver ahora, estamos en la clase de matemáticas y vamos a ver la raíz cuadrada, o estamos en la clase de biología y vamos a ver a los vegetales que tienen flores y las que no tienen flores, o las partes de los vegetales. No, sino que era un problema cercano a la realidad de los niños, o cercano al momento histórico que les tocó vivir, por ejemplo, la expropiación petrolera, y con ese tema derivar todas las materias a partir de 3 elementos fundamentales: naturaleza, lo que hay; trabajo, lo que transforma; y sociedad, cómo se vive y dónde se vive. Entonces yo les puedo dar clase de matemáticas a los niños alrededor de la expropiación petrolera, diciendo cuánto cuesta un barril, por ejemplo, y que multipliquen el número de barriles que se produce diariamente en México, si saben hacer ya las multiplicaciones y los números. O les puedo dar una clase de biología diciendo de dónde procede el petróleo, cuál es su origen botánico. O les puedo dar una clase de sociología donde les digo que el petróleo se utiliza para estas y aquellas razones, de tal manera que la sociedad se incrementa su producción. En fin, con un solo tema yo puedo derivar todas las materias. Ahora, eso significa un maestro preparado de una manera diferente. Al menos pienso en un maestro que yo creo que sí podría ser. Yo fui maestra de educación primaria. Yo creo que un maestro de educación primaria sí podría ser formado con el uso de métodos globalizadores. Este no es el único. Por eso se llaman métodos globalizadores. Alrededor de un tema se aborda la educación toda. ¿Sí? Y el conocimiento no se te da por parcelas, no se te da por divisiones, se te da como lo recibes, global. Esos son los métodos globalizadores, que creo que hoy ya no se utilizan, no lo sé. Ahora, habla usted de la sociedad fraterna del magisterio. Actualmente es en el Estado de México. ¿Cuál fue su función? La función que tuvo en este momento, formada exclusivamente por varones, por profesores varones, fue encabezar los movimientos de huelga que hubo en este periodo en el Estado de México. Son maestros urbanos más que maestros rurales. Entonces la concientización por la defensa de los derechos de los trabajadores se dio más en las ciudades que en el campo, según esto. Pudo haber sido diferente. Y esta sociedad es como un antecedente de los sindicatos de los profesores. Así empezaron a nacer los sindicatos. Pero esta sociedad nació especialmente para la defensa de los derechos del magisterio estatal. ¿Cuáles eran esos derechos? Básicamente eran 2. El pago puntual de los salarios, que ya no les retrasaron más el pago de sus salarios. Son maestros de escuelas públicas, y aumento de los salarios recibidos. Porque para entonces un maestro, especialmente los rurales, que no eran profesores normalistas, sino profesores improvisados, se les homologaba con un obrero cualquiera. Entonces, si 1.25 era el salario mínimo estipulado, eso era lo que ganaba un maestro rural. Un poco más ganaba, probablemente lo doble, no un poco más, sino lo doble ganaba un maestro urbano. Pero entonces había que ayudar a esos maestros rurales. No era nada más la defensa de los maestros urbanos, sino urbanos y rurales. Fue constituir un todo en defensa de los derechos del magisterio, básicamente de sus derechos, repito, aumento de salario y pago puntual. Así nació. Bueno, ahorita ya comentó los maestros rurales y urbanos. ¿Por qué existían tantos maestros? ¿Por qué existían tantos maestros? Sí, no, se necesitaban muchos maestros.
Y no había, el problema era que no había escuelas normales que formaran maestros. Aquí en Toluca había dos, la de varones y la de mujeres, la de señoritas, que en este periodo se unen las dos. Pero son muy pocos los varones, como aquí vi, son muy pocos los varones que les es atractiva la carrera de profesor. ¿Por qué? Porque era una carrera mal pagada. Luego entonces son las mujeres las que asisten más a las escuelas normales. Y había otra escuela normal, la de tenería, que ahí se formaban maestros para el campo. La maestra Alicia Civera, cerecero, en el Colegio Mexiquense, ha hecho unas investigaciones muy buenas sobre el papel de la escuela de tenería en la formación de maestros para el campo. Y aquí era como formación de maestros para las zonas urbanas, que había muchos, no lo creo, porque lo que faltan son maestros precisamente, pero ya intentar formar maestros ya de carrera, maestros profesionales, que eran muy pocos los que había, en ese sentido sí, porque había pocas escuelas formadoras de maestros, ahora yo creo que hay suficientes, pero en ese sentido sí eran pocos los maestros que eran profesionales docentes, pero había maestros improvisados que probablemente con conocimientos teóricos eran deficientes, pero su compromiso con la comunidad, su conocimiento de las bases fundamentales para enseñar a leer y escribir eran suficientes para el trabajo que desarrollaban. Pero la reforma necesitaba, como había que extender la escuela a todos los rincones del país, la reforma necesitaba maestros. ¿De dónde pudieran sacarlos? Profesionalizar a los que no lo eran y avanzar en los que sí eran, pero abriendo escuelas normales. Y aquí era deficiente, repito, una aquí en Toluca y una en Tenería. Era todo. Bueno, eso sería todo. Doctora, le agradecemos el que haya estado con nosotros, las aportaciones nuevas que nos dio como pedagogos para seguir investigando sobre la época del cardenismo. Gracias, doctora.